Y recordar que la gente siempre espera ver lo que ha experimentado y experimenta lo que quiere experimentar. Es decir, que tampoco hay por qué decir cosas muy extrañas, ¿no? En la fábula de Esopo sobre el cerdo, que es que uno imitaba a un cerdo y todo el mundo lo aplaudía, y entonces otro dijo, pero esto es mentira, y llevó el cerdo real, y la gente lo abucheó. ¿Por qué nos gustan las imitaciones más que el original? Es importante poder generar una atmósfera, porque por mucho que estamos hablando, que eso sí que lo tiene la teta asustada, o sea, crea una atmósfera demasiado cruel, es decir, no deja al espectador que respire un poco y digamos, bueno, o sea, de alguna manera tampoco les ha ido tan mal, ¿no? Aunque les haya ido muy mal, ¿no? O sea, no les da, no da concesiones ni un atisbo de esperanza, pero sí que consigue esa atmósfera, que es lo que de alguna manera en la magia es el templo, ¿no? Es decir, es cuando entras en el lugar mágico, es cuando entras en el mundo mágico del Mago de Oz, ahí es entrar en el santuario, es cuando entras en el mundo en el que se va a poner a prueba tu protagonista. Y recordar que no es vuestro narcisismo el que tiene que estar en un guión, sino el de los espectadores. Es decir, al espectador le gusta verse a sí mismo, no a los demás. Es decir, ya lo decía Chaplin, que una frase en concreto que os he subrayado aquí, que es con lo poco que yo entendía de cine, dice Chaplin, Charlotte, sabía que nada trasciende la personalidad. Estamos hablando de alguien que viene del teatro y que ha tenido la obligación de entretener y conseguir reacciones emocionales de espectadores diferentes durante muchísimos años. O sea, recuerda que es más interesante la gente que tú mismo, y que cualquier otra cosa. Lo que ocurre con los personajes en el cine, en la televisión, es lo más importante porque no tenemos tanto exterior, es prácticamente teatro. En el cine el personaje puede cambiar, si es de poco presupuesto porque tienes un personaje importante que trabajar, pero con un mundo también muy importante. Y en el documental hay documentales de personajes, que es un poco lo que está trabajando Marcela y bueno, que puedes encontrar en muchos momentos. Es decir, lo que haces es trabajar sobre ese personaje, la vida de ese payaso, la vida de ese abogado. No sé si conoces una película que se llama El abogado del terror, que es un hombre que defendió a nazis por un lado, al terrorista Carlos, y es un personaje en sí muy complejo, ¿no? Lo que está ocurriendo ahora es que se mezcla muchas veces para hacer ese personaje real o verosímil, se utiliza como técnicas del documental. Y en el fondo no hace falta. O sea, muchas veces se utiliza técnicas de documental porque no sabemos lo que queremos decir. Yo os he traído una película que se llama Il Divo, que fue un éxito europeo. Es una película italiana, el director no lo conoce nadie, se llama Sorrentino, pero hizo como una obra maestra en la que es la biografía de Giulio Andreotti, que había sido presidente de la República Italiana. Y os la pasaré un rato, nosotros no conocemos a Giulio Andreotti, yo lo he visto en fotos, pero en un momento determinado, mientras estás viendo la película, dices, ¿pero es ficción o documental? Y es ficción, porque el director es lo suficientemente honesto como para decir, este es mi punto de vista. Es decir, yo quiero contar, y la primera pregunta que yo me hago es la de cómo es que este hombre tuvo tal cantidad de poder, qué es lo que le dice su mujer en un momento determinado. Al final de la película están la mujer y él ahí comiendo, los dos ya viejitos, en la cocina de su casa, y la mujer se lo mira y le dice, Giulio, ¿pero por qué la gente te hace tanto caso? Y es la pregunta que nos hemos estado haciendo todos durante la película, ¿no? Porque lo ves tan real, tan humano, todo el día con sus aspirinas, porque tenía unas migrañas terribles. Y el autor, es decir, ahí puedo decir autor porque realmente lo es decir, su tesis es esa, ¿no? Es decir, cómo alguien ha disfrutado tanto del poder que se ha adueñado del poder de los demás. Y es en la última secuencia, él entra ya en los tribunales, porque luego estuvo como 10 o 15 años de su vida en los tribunales y ganó todos los casos, y en el que en cámara subjetiva tú, como Andreotti, ya entiendes lo que es el disfrute del poder. Bueno, y no es documental, no hace falta. Es decir, tú tienes claramente ese personaje definido, su arco, y lo que quieres contar a través de eso, no necesitas recurrir al documental y poner ahí, bueno, es que esto es verdad. No. O sea, no es la verdad, es tu verdad. Me gustaría ahora, a ver,
un trocito de la serie esta de Mad Men, que es la escena que os he comentado antes del picnic. Es una secuencia donde se ve, bueno, donde se describe un mundo y se describe la época, es decir, los años 60, cuando la gente iba de picnic, cogía toda la basura y la tiraba. Un poco para que veáis cómo se consigue la verosimilitud de los personajes. Las manos. Con investigación y con verdad. Verdad que vosotros manipuláis, claro. O sea, la higiene sí. Sube. Y ahí. Estos son los 60. ¿Vale? Ya está, ¿eh? ¿Qué es eso? Le hemos dado verosimilitud al personaje. Bueno, simplemente estamos describiendo lo que ocurría en los años 60. Y eso es investigación. O sea, el guionista debe investigar la época. Con esta. Es un detalle tonto, es un beat, es decir, un beat es casi, no tiene, es una escena sin argumento, prácticamente sin estructura dramática, pero bueno, te ayuda a hacer creíble a esos personajes, a esa familia. Con esta secuencia lo que quiero decir es que cuando tú tienes a tu personaje definido, sabes cómo acaba. Y todo tu guión está en función del final. Es decir, sabes que morirá o no, cómo superará ese trauma o ese fallo o el arco de personaje que vosotros queráis describir, y trabajas siempre, y eso es muy importante, desde el final. Es decir, cuando trabajas a gusto, no es cuando empiezas con las primeras escenas, olvidaros. Esto es un consejo que os doy yo y ya os acordaréis. Se empieza por la escena climática y para atrás, como si fuéramos árabes, escribimos al revés. Y cuando tienes el fin, vas al principio y pones la primera, la segunda, la tercera, igual hasta la quinta. Porque normalmente cuando tienes el fin es cuando dices, ah, vale, yo quiero contar esto. Y entonces lo planteo bien. Os podéis ahorrar muchas horas de trabajo empezando por atrás. En las películas de acción lo primero que se describe es el antagonista, porque es el reto al que se verá enfrentado el protagonista. Entonces normalmente no suele salir el antagonista hasta el principio del segundo acto, y hasta que son los ayudantes del antagonista, que se resuelve la escena climática, donde ahí sí que se plantea pues todo con lo que el personaje se ha tenido que enfrentar durante el camino, ha tenido amigos y enemigos, se ha ido probando su fuerza y también ha recogido, pues como pasa en los juegos de ordenador, ¿no? O sea, la vida, lo que ha necesitado para enfrentarse finalmente con sus miedos o con el antagonista. Entonces, la primera secuencia de Matrix nadie entendió nada, yo la fui a ver con mi hijo, que luego menos mal que me la contó cuando salí del cine, porque, claro, como hay que contar un concepto muy abstracto, que es el antagonista de Matrix, pues al principio simplemente te da la atmósfera, el género y el antagonista.